Muy buenas tardes, jóvenes. Mi nombre es el profesor Roger Bonilla y soy el profesor del curso Informática para Estadística de la Universidad Americana. En este pequeño video vamos a hablar acerca del Microsoft Access. Esta es una herramienta, esto es un software que nos permite el manejo de las bases de datos. En esta primera sesión vamos a hablar acerca del Microsoft Access y vamos a realizar una pequeña rutina referente al manejo, a las herramientas más importantes del Microsoft Access. Muy bien, entonces vean ustedes que aquí en la sesión tenemos una lectura que es el manual de Microsoft Access. Les voy a pedir que por favor lo bajen. Aquí lo tengo descargado. Bien, aquí lo vamos a tener para hacer alguna consulta. Y aquí tenemos un par de bases de datos, la encuesta nacional de hogares jefes año 2023, la cual es una muestra. Vamos a descargar esa base de datos, hogares jefes 2023, muestra. Vamos a descargarla y vamos a descargar también una pequeña base de datos que es el ingreso principal neto del hogar de la encuesta nacional de hogares jefes 2023, muestra. Vamos a ver ambas bases de datos. Vamos a ver ambas bases de datos para que vean de qué trata. Eh, eh, Estas bases de datos naturalmente pues fueron creadas no en Access, sino que fueron creadas en Excel. Muchas veces la información procesada, digitada, nuestras bases de datos van a estar o en Excel o en DBase o, o en algún otro sistema. Vamos a ver, muy difícilmente nuestras bases de datos van a ser creadas en Access. Esto por lo general no ocurre. Esto en la práctica no ocurre. Nuestras bases de datos, nuestra información, nuestros datos, por lo general van a estar digitados en Excel, en DBase o en algún sistema. Entonces, traten siempre de generar, por ejemplo, una base de datos en un sistema bastante conocido, puede ser Excel, puede ser este separado, formato separado por comas o un DBase, que es algo que también se utiliza bastante. Hoy en día, pues el día de hoy 2024, lo más común es que las bases de datos ya estén en Excel. Este es un formato muy conocido, bastante popular y que la gente lo conoce muy bien, muy amigable y pues nuestras bases de datos están entonces en Excel. Les voy a mostrar las dos bases de datos para que vean de qué trata. Estoy aquí abriendo ambas bases de datos para que vean qué es lo que vamos a hacer luego en Access. Estoy abriendo ambas bases de datos aquí. Okay. Bien, un momentito, por favor. Bien, aquí tenemos, solamente permítanme mostrarles las dos bases de datos. Ok, esta es la primera, la base de datos de la encuesta nacional de hogares jefes 2023, una muestra. Vean ustedes que es una base de datos es una muestra de la encuesta nacional de hogares 2023 de los jefes del hogar, una base de datos de 6.300 unidades, una muestra de la encuesta nacional de hogares jefes, los jefes del hogar. Y como ustedes pueden ver, tenemos una variable que dice ID persona, el identificador de la persona. Tenemos la región donde se fue realizada la encuesta. Tenemos la zona urbana, rural. Tenemos el estado civil de la persona, el jefe del hogar. Hogar, tenemos el tamaño del hogar. Dice VIP, el tamaño de la vivienda. Tenemos el sexo, hombre o mujer. Tenemos la edad. Tenemos el aseguramiento.
tenemos, bueno, o aseguramiento, si es asegurado activo, el pensionado no tiene seguro, o es familiar, asegurado directo, es pensionado. Tenemos el lugar de nacimiento en Nicaragua, en otro cantón de residencia, en este mismo cantón. Tenemos la actividad de la persona, el hogar, si está fuera de la fuerza de trabajo, si es ocupado, fuera de la fuerza de trabajo. Por lo general son personas que ya han pasado, son personas ya bastante mayores. Bueno, vean que en este caso ya es un pensionado, ya su actividad económica está fuera de la fuerza de trabajo. Tenemos el nivel de instrucción y tenemos un indicador de pobreza, no pobre multidimensional y pobre multidimensional. Son unas categorías que se utilizan en la encuesta de hogares. Muy bien, les estoy mostrando la base de datos para que nos familiaricemos para lo que vamos a hacer en Access. Como les digo, siempre nuestras bases de datos, nuestra información va a venir así, digitada o en Excel o en algún sistema. Siempre les recomiendo que pasen la información a un Excel, que es un formato bastante amigable, bastante conocido y que prácticamente cualquier software que se respete el día de hoy, CPSS, Stata, el software libre que hemos estado utilizando, puede leer un archivo de Excel. Y también, pues, es un archivo, es un formato bastante conocido. Muy bien, entonces, vamos a ver la otra base de datos. Vean, la otra base de datos es interesante porque solamente tiene información acerca del, a ver, del ingreso, habíamos dicho, a ver, y persona, ajá, es del ingreso principal neto del hogar. O sea, esta información, esta columna, es respecto al ingreso principal neto del hogar. Este hogar de la persona 11.976, el ingreso principal neto del hogar es 610.000 colones con 710 colones. El ingreso aquí es de 2 millones, a ver, 2.024.598 y así sucesivamente. Este hogar pues no tiene un ingreso principal. Podemos ver que luego se puede hablar acerca de eso, ¿verdad? Porque es que no existe un ingreso principal. Eso son detalles que uno tiene que consultar luego en la hogar, ¿verdad? Porque el ingreso principal se reporta a cero. Muchas veces, pues está, me parece que el ingreso por pensiones y eso, pues no está reportado como ingreso. Muy bien. Entonces, vean ustedes que tenemos una información por acá que de alguna forma está vinculada con esta base de datos. Vea, ya que esta base de datos dice ID persona, el identificador de la persona, y esta base de datos del ingreso tiene el ID persona también. Entonces, en informática se dice que esas variables se llaman llaves. Apunten eso, por favor. ¿Qué es una llave? Es una variable que permite unir, juntar o de alguna forma empatar dos o más bases de datos. ¿Ven? Entonces, aquí tenemos aquí ID persona con toda la información completa de algunas variables de la encuesta. Y aquí tenemos solamente una variable. Entonces, de alguna forma tenemos que amarrar estas dos bases de datos. De ahí la importancia de aprender el Excel. Perdón, de ahí la importancia de aprender el Excel y también el Access. Vamos a ver que en Access me permite crear una base de datos. El concepto de base de datos, van a ver ustedes que es un poco más amplio, que es tener dos tablas. Estas dos tablas y también establecer
relaciones entre las tablas de datos y también me permite hacer consultas. Entonces, vean ustedes que el Access me permite todo eso. Entonces, tenemos aquí en el lenguaje informático correcto, formal, esto es una tabla de datos, una tabla 1, y esta otra es la tabla 2. Tabla 1, tabla 2. Y ambas bases de datos se vinculan, se empatan, se amarran a partir de la variable ID persona, que es común en las dos. ¿Tiene que ser el mismo nombre? No, no es necesario. No es necesario que sea el mismo nombre, pero ven ustedes que es muy conveniente. La verdad es que es muy conveniente que ambas variables tengan el mismo nombre. Eso me dice que son variables comunes y que tienen el mismo nombre. Muy bien. Aunque les digo que no es necesario que tengan el mismo nombre. Muy bien. Vamos a cerrar aquí el Excel. Ok, vamos a cerrar el Excel y vamos a abrir el Access para mostrarles el Access. Les recomiendo muy encarecidamente que vean el manual de Microsoft Access. Acá en este pequeño video vamos a hacer solamente unas pequeñas rutinas. Solamente vamos a hacer unas pequeñas rutinas del uso más importante que tiene el Microsoft Access. Entonces, ¿cómo se ingresa al Microsoft Access? Ustedes simplemente digiten acá Access y van a ver ustedes que se abre. Vean la forma que tiene, es un cilindro, una especie de cilindros. La representación de las bases de datos pueden verse así como cilindros. Qué interesante. En informática, pues los cilindros son bases de datos. Vea que me abre, dice base de datos en blanco. Arranca con una base de datos en blanco. Entonces, bueno, empecemos con una base de datos en blanco. Entonces, presionamos acá y sale sale aquí una tabla. El Access piensa que yo voy a ingresar una tabla nueva de datos manualmente, ¿verdad? Eso, vamos a ver, eso, como les dije, muy pocas veces se hace. O sea, crear una base de datos directamente en el Access. Pues eso, pues, a menos de que sea algo muy pequeño, pues es posible. Pero en el resto de los casos, lo que hace uno es traer, traer del Excel o traer del SPSS o traer de algún software de DBase o lo que sea, traer la tabla de datos. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, vean ustedes qué interesante. El primer componente de la base de datos son las tablas. La tabla o las tablas de valores. Entonces, vean ustedes que acá, bueno, el Excel me está mostrando aquí, él piensa que yo voy a hacer una tabla a partir de cero y no es así. Más bien, yo acá lo que voy a hacer es que me voy a importar las dos bases de datos que les puse en el sitio del curso. Bien, de la encuesta nacional de hogares. Entonces acá donde dice datos externos, presionen aquí datos externos, pues sencillamente pues vamos a decirle nuevo origen de datos, ¿no? Nuevo origen de datos. O aquí en Excel, ¿ves? También pueden presentar en Excel. A mí me gusta así nuevo origen de datos. Y de un archivo, ok, perfecto, de un archivo. Y de Excel, ok. Se puede leer HTML, se puede abrir XML o se puede abrir un archivo de texto. ¿Ven? Puede también usted importar de una base de datos Access de SQL Server. Esto lo vamos a ver en el curso de minería de datos, de una base de datos de Azure. A ver ustedes que Azure tiene bases de datos o archivos de DBase. Vea que esto es un formato clásico, es un formato, yo diría que de los primeros que hubo en informática del DBase.
clásico, o de otros orígenes. Bueno, una base de datos ODCB, eso de SQL Server, o una carpeta de Outlook. Bueno, generalmente, como les dije, nuestros archivos van a estar en Excel. Por lo general, por lo general. Aquí tenemos, entonces, dice acá, buscamos el archivo. Yo lo tengo acá, ya lo tengo en una carpeta informática para estadística, y voy a importar primero la base de datos jefes. Esta la voy a importar, voy a decirle abrir, y dice acá importar el origen de datos en una nueva tabla de la base de datos actual. Eso es lo que yo quiero. Anexar una copia de los registros a la tabla, no. En estos momentos no tengo ninguna tabla, no quiero anexar nada. Dice vincular al origen de los datos creando una tabla vinculada. Bueno, lo más fácil es lo primero, ¿no? Generar una tabla acá, ya, que traiga de Excel y lo ponga en una tabla en esta base de datos. Le voy a decir simplemente aceptar, y, y vean ustedes que el Access lo que hace es que me visualiza. Me dice, eso está bien, eso es lo que usted quiere. Ajá, yo digo, bueno, a ver, ok, sí, sí. Tiene muy buena pinta, eso parece que es lo que yo quiero, parece que es lo que es. Entonces acá simplemente pues le digo que la primera fila contiene encabezados de columnas. Vea que la primera fila tiene los encabezados de columnas, y aquí pues simplemente le digo finalizar. Puedo darle siguiente, pero ahí me va a hacer algunas cosas que no quiero que las haga. Esto, si usted quiere cambiar el tipo de cambio, el tipo de campo, perdón, y si usted quiere cambiar a otra cosa, pues yo, por lo general, digamos, eh, las bases de datos que no importa están muy bien hechas, no necesito hacerle ningún cambio, entonces simplemente le doy finalizar. Y cuando le digo finalizar, me pregunta que si guarda pasos de importación. No es necesario guardar pasos de importación. Le digo cerrar. Entonces ve usted que ahí se genera una tabla que dice jefe de hogares 2023. Vean el icono. El icono es una tablita ahí, simpática. Entonces vea usted que eso es el primer elemento de una base de datos. Una tabla. Eso es. Una tabla. Miren ustedes qué interesante. El Excel, perdón, el Access es muy inteligente. El Access es muy inteligente, y lo que hace es que me pone una variable identificador en la primera columna. Automáticamente me la pone 1, 2, 3, 4, 5. O sea, una variable de identificador me lo pone en la primera columna y importa todo lo demás tal cual. Lo único nuevo que hace el Access es que me pone una variable ID que está en la primera columna. Variable única, variable consecutiva desde el 1 hasta, me imagino que al 6300. Déjenme ver. ¿Ok? Y dice si quiero insertar nuevos valores, creo que no, está bien. Entonces vean ustedes que mi primer elemento de la base de datos es una tabla que dice jefes de hogares 2023. Muy bien. Muy bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a importar. Vamos a importar la segunda base de datos. La segunda base de datos es mucho más pequeña porque solamente tiene una variable. Tiene el ingreso principal del hogar, neto del hogar. Entonces, de alguna forma, en Access yo tengo que pegárselo a esta tabla. Vean que está esta tabla de aquí, vean, siempre, a ver, esta tabla la puedo borrar. Bueno, ya desapareció. Okay. Entonces,
Estoy listo para grabar. Vean ustedes que vamos a grabar la base de datos. Graben la base de datos con un nombre representativo. Vamos a ver, creo que no puedo grabar. A ver, guardar como. Ok, guardar como. Ok, guardar como. Vea que tengo que buscar en un lugar donde guardarla. A ver, guardar base de datos. Vea que el formato es ACCDB. Okay, debe cerrar todos los objetos abiertos. Okay, permítame, creo que tengo los objetos abiertos. Vamos a hacerles así. Ok. Ahora sí. Vamos a guardar. Guardar como. Guardar base de datos como. Access. Y le voy a decir a guardar como. Ok, vean ustedes que dice base de datos de Microsoft Access. Póngalo ahí en. Pueden ponerle. Busquemos un nombre. Podemos ponerle Encuesta Nacional de Hogares. NAHO 2023. Este puede ser. Vean la extensión ACCDB. Access Database. Access Database. Guardamos. Perfecto. Y ahí se está grabando. ¿Sí? Unos minutos y perfecto. Habilitar contenido. Bien, aquí tenemos ya entonces el primer elemento de la base de datos. Una tabla de datos que es Jefes de Hogares 2023. ¿Es el único elemento que va a tener la base de datos? No. Vamos a importar ahora. Vamos a traernos nuevamente el segundo archivo que es el ingreso principal por hogar. Entonces, hacemos la misma rutina, datos externos, nuevo origen de datos de un archivo de Excel y examinamos y vean ustedes que aquí está, dice base en ajo, jefe 2023, ingreso principal neto del hogar. Esto. Importar el origen de datos en una nueva tabla de la base de datos actual. Claro, eso es lo que yo quiero. Entonces, se ve todo bien. La primera fila contiene encabezados de columnas. Le doy siguiente y todo se ve bien. Bien, le doy finalizar. No es necesario guardar los pasos de importación y le doy cerrar. Vean ustedes que ya tenemos dos tablas. Jefes de Hogares 2023. Ustedes la ven en pantalla. Y esta de acá, tablas. El ID de persona, el ingreso principal neto del hogar. Y vean ustedes que siempre el access me genera una, como quien dice, una variable única. Que se llama ID. Que no es el mismo ID que tenemos acá. En la otra base porque son bases de datos diferentes. Y siempre pone la opción para agregar más columnas. Entonces, siempre Access da esa opción de agregar más columnas o agregar más filas al final. Perfecto. Entonces, vean ustedes que cuando yo le doy salvar, salvar, creo que hay que salir aquí, así, así y así. Creo que cuando le doy salvar, guardar como. Creo que ahí se va salvando, sí. Bueno, no es necesario grabar a cada rato, es cada 5 o 10 minutos usted va grabando. Entonces vean ustedes que ya tenemos en mi base de datos, que es el nombre correcto de este sistema, en mi base de datos tengo dos tablas con datos, una de jefe de hogares y otro el ingreso principal neto del hogar. Muy bien. Yo puedo hacer algunas consultas. Busque esto, pues.
puedo hacer algunas consultas, digamos, a las bases de datos individuales, a las tablas, por ejemplo. Puedo hacerle algunas consultas a las tablas de forma individual. Entonces puedo ir aquí al asistente de consultas o al diseño de consultas. Utilicemos, digamos, el diseño de consultas para que vean lo que hay que hacer. Dice asistente para consultas sencillas. Vamos a hacer cosas muy sencillas. Entonces dice, bueno, ¿cuál tabla quiere manejar? ¿La del ingreso o la de jefe de hogar? Yo le digo, bueno, la de jefe de hogar. Bien. ¿Qué campos va a utilizar? Bueno, yo necesito tal vez la región, ¿verdad? La región, y necesito, por ejemplo, esto lo puedo manejar después del sexo y, por ejemplo, la edad. Esas tres variables son las que necesito. Ok, pues vamos, pues esto se puede modificar. El siguiente. Entonces vean ustedes que dice detalle o un resumen. Detalle o un resumen. Vamos, el detalle va a ver qué es lo que va a ocurrir. Vamos a ver los dos. Analizar. Entonces ve usted que aparecen las tres variables que yo consulté. Sexo, la región, aparecen todos los casos, digamos, esos casos, ¿ves? Si yo le hice la consulta al Access, que simplemente me desplegar esas tres variables. Bueno, a ver, ahora el otro caso, ¿verdad? El caso de las variables agregadas. Así, asistente para consultas y sencillas también, nuevamente. Bueno, quiero la base de jefes del hogar. ¿Sí? Es que también puedo hacer, te puedo modificar la consulta anterior también. Quiero región y sexo. Vamos a hacer algo sencillo, ¿ves? Solamente quiero región y sexo. Vale, que la estoy tomando de la consulta anterior. La anterior me queda ahí, ¿verdad? Y ahora le voy a decir que solamente hay sexo. Entonces le voy a decir bueno, qué título desea asignar a la consulta. Vea que siempre guarda los títulos para ponerlos aquí en las consultas. Puede ponerle región y sexo. Una cosa así. Abrir la consulta para ver información. Dice modificar consultas. Entonces, abrir la consulta para ver qué pasa. Vea que creo que no fue buena idea hacerlo así. Vamos a hacerlo desde el principio. Asistente de consultas. Ok, vamos a tomar jefes de hogar. Vamos a poner acá región, sexo, digamos a dos variables. Uy, de la edad. Sí. Siguiente. Y una consulta 1, digamos. Abrir la consulta o modificar el diseño de consulta. Okay. Vamos a ver que aquí podemos, por ejemplo, podemos poner otras variables. Por ejemplo, acá se puede poner, además de la región y el sexo, puede poner la edad, por ejemplo. Puede poner la edad
y, por ejemplo, el estado civil. Entonces, en el momento que yo le digo ejecutar, entonces vea usted que se van a desplegar estas variables: región, sexo, edad, estado civil. Región, sexo, edad, estado civil. Ven que esto es como una especie de consulta, digamos, de las bases de datos más reducidas. También le puedo pedir que me especifique ciertos grupos, pero eso pues se los dejamos a ustedes de tarea para que manejen un poco esto de las consultas. Vean que pasa algo interesante, igual pasa algo interesante. Digamos que yo quiero, vean aquí, vean acá, quiero hacer yo de alguna forma, voy a hacer una consulta, voy a crear una consulta, diseño, hagamos con diseño consulta, que me parece que es mucho más útil. Diseño consultas. Bueno, el campo, por ejemplo, voy a tomar acá de jefe de hogar, ¿ah? Tomar, por ejemplo, la región, ¿verdad? Digo yo, vamos, el sexo, ¿ah? Y la edad, la edad. Y vea que también quiero poner el ingreso principal por hogar. Pero eso está en otra base de datos, en ingreso principal por hogar. Vea que aquí yo no puedo, esto que voy a hacer es un error. ¿Por qué? Porque las bases de datos no están conectadas. ¿Están conectadas? Sí están conectadas, pero por el ID. Eso es un grave error. Recuerden que el ID es un consecutivo que pone automáticamente el access. Pero eso no significa nada. Es un consecutivo diferente para cada base de datos. Eso no significa nada. Si yo ejecuto esto, va a salir un error bastante garrafal. ¿Ven? ID, personas, bueno, sí, esto no sé qué es, ¿verdad? No sé lo que es, no significa nada. Entonces, vean que ustedes que para hacer este tipo de consultas que involucren bases de datos, nosotros vamos a tener que hacer relaciones, que es lo que vamos a ver en la siguiente clase, en la siguiente media hora. Entonces, en esta primera media hora, lo que hicimos fue hacer un recorrido, vamos a limpiar las consultas. Entonces, aquí esta falló, eliminar. Y esta consulta le podemos cambiar el nombre, pueden poner algún nombre, consulta 1, y esto puede ser exportado nuevamente, por ejemplo, a exportar Excel. Bien. Y vean ustedes que cuando yo lo voy a salvar, poner consulta 2, entonces vean ustedes que en la base de datos se van salvando también las consultas. Entonces vea usted qué interesante. Eh, esta forma de hacer consultas es para ver su conjunto de variables. Entonces es bastante útil. Bastante útil. Ahí quedan siempre las consultas. Preguntan que si deseo guardar en el diseño de consultas y le voy a decir que sí. Bien, entonces ya tengo mi base de datos, mis dos bases de datos y mis consultas. Muy bien, entonces puedo salvar otro, parece que,
está abierta todavía, perdón, tengo que cerrar todas las, ahora sí, tengo que cerrar y tengo que decirles de guardar como. Access es bastante quisquilloso. Tengo que tener las cosas cerradas para poderlas salvar. Bueno, algo pasó. Guardar como, guardar base, guardar como. Okay. Esto así, guardar. Donde ya está abierta. Ok, está abierta. Cuando la base de datos está disponible. A ver, ¿por qué no lo puedo salvar? Yo creo que, ok, así. Ah, ok, así. Algo tiene que estar abierto. Ya vi, ya vi. Algo tiene que estar abierto para poder salvar la base de datos. Algo. Muy bien, jóvenes. Entonces, vean ustedes que con esto, pues vemos que eh, ya pudimos traer dos tablas. Ya pudimos hacer consultas en Access y en un próximo video vamos a ver cómo establecer relaciones y cómo hacer consultas con tablas relacionadas. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo video.